Tengo que decirlo con toda honestidad, cuando leí otra vez el nombre de Rafael ligado a la palabra enfermedad, me quedé unos segundos en silencio. No fue ese silencio de sorpresa rápida, de noticia que uno mira y pasa de largo. No, fue un silencio raro, de esos que pesan. Porque hay artistas que uno no siente como famosos lejanos. Hay artistas que sin haber estado nunca en nuestra casa, de alguna manera han estado ahí, en la radio de la cocina, en la televisión encendida un domingo, en el recuerdo de una madre, de un padre, de un abuelo, de una juventud que ya no vuelve igual. Y Rafael es uno de esos nombres. Por eso, antes de seguir, te digo algo muy sencillo. Si este tipo de historias te gusta, si te interesa mirar al ser humano detrás del aplauso, suscríbete al canal. Aquí no venimos a destruir a nadie, venimos a entender, a mirar con respeto. Y cuando se puede, a aprender algo de esas vidas que parecen enormes, pero que también tiemblan. Rafael nació el 5 de mayo de 1943 en Linares, Jaén, con el nombre de Miguel Rafael Martos Sánchez. Hoy, a los 83 años, su historia no se puede contar solo como la de un cantante famoso, sería demasiado pequeño. Estamos hablando de un hombre que empezó a cantar siendo apenas un niño, que llevó su voz por España, América, Europa, Asia, y que terminó convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles de la música en español. No solo por cantar, también por esa forma suya de aparecer en el escenario como si cada canción fuera una escena de cine, como si cada gesto tuviera una sombra detrás, como si no estuviera interpretando una melodía, sino peleando con ella. Y ahí está la pregunta que, al menos a mí, me cuesta quitarme de la cabeza. ¿Qué pasa cuando un hombre que durante más de 6 décadas pareció invencible frente al público, empieza a descubrir que su propio cuerpo también puede decir basta? Porque esa es la parte que duele, no solo la enfermedad, no solo los titulares, no solo la imagen de un artista cancelando conciertos o entrando en un hospital. Lo que duele es ver cómo la vida, tarde o temprano, nos recuerda algo que muchos intentamos olvidar, que ni la fama, ni el talento, ni los discos de oro, ni las ovaciones de pie pueden proteger completamente a una persona de la fragilidad. Y Rafael, si algo ha representado siempre, es lo contrario a la fragilidad. Piensa en esto por un momento. En 1962 ganó el Festival de Benidorm, una puerta decisiva para su carrera. Después llegó Eurovisión. En 1976 representó a España con Yo soy aquel, en Luxemburgo. Y en 1977 volvió con Hablemos del amor, en Viena. Aquellos años no fueron simples fechas en una biografía, fueron escalones de una carrera que empezó a crecer cuando la televisión todavía tenía ese aire casi ceremonial, cuando aparecer en una pantalla podía cambiarte la vida para siempre. Y él cambió la suya, pero no de una manera discreta. Rafael no fue el cantante que se quedaba quieto esperando que la canción hiciera todo el trabajo. Él entraba en escena y parecía decir, ahora mírame, ahora escucha, ahora siente. Y eso para unos era teatralidad, para otros exageración, para millones era magnetismo puro. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que incluso quienes no conocen toda su discografía suelen reconocerlo al instante. Una mano, una mirada, una pausa, esa manera de quedarse suspendido antes de atacar una frase. Hay artistas que tienen una voz. Rafael tenía una voz y además tenía un personaje enorme, casi imposible de separar del hombre real. Y quizá ahí empieza una parte de la tragedia. Porque cuando el personaje es tan fuerte, el público se acostumbra a pensar que el hombre también lo es todo el tiempo, que no se cansa, que no se rompe, que no tiene miedo, que no mira el techo por la noche preguntándose si la próxima revisión médica saldrá bien. ¿Cuántas veces hemos visto un rostro tranquilo en televisión y hemos olvidado que esa persona también puede tener noches larguísimas? Rafael siempre pareció pertenecer a una generación hecha de otra madera, de esas personas que no hablaban demasiado de sus heridas, que seguían adelante, que si tenían dolor se ponían el traje, que si había cansancio salían igual, que si la vida golpeaba respondían con trabajo. Y en su caso esa forma de resistir no fue una pose inventada de un día para otro, la vida ya lo había puesto a prueba antes. En 2003, Rafael tuvo que enfrentar un trasplante de hígado después de graves problemas de salud relacionados con una hepatitis B latente. Para cualquier persona, una experiencia así marca un antes y un después. Para un artista que vive de su cuerpo, de su respiración, de su energía, de su presencia, todavía más.
Pero Rafael volvió, y no volvió pequeño. Volvió con esa mezcla de desafío y gratitud que en su caso parecía decir, todavía no he terminado. Si soy sincero, si fuera yo, quizá me habría retirado, o al menos me habría escondido un tiempo largo, porque hay golpes que te cambian la relación con el mundo. Pero Rafael no hizo de la enfermedad una despedida, hizo de la supervivencia una nueva etapa. Y eso el público lo vio. Lo vio en los escenarios, lo vio en entrevistas, lo vio en su forma de seguir cantando cuando otros ya habrían elegido el silencio definitivo. Pero, claro, el problema de sobrevivir a una gran batalla es que la gente empieza a pensar que podrá sobrevivir a todas. Y nadie puede prometer eso. Nadie. Por eso, cuando en diciembre de 2024 se supo que Rafael había sido ingresado en Madrid después de sentirse indispuesto durante una grabación televisiva, muchas personas sintieron un golpe extraño. Al principio se habló de un episodio neurológico y más tarde los partes médicos señalaron un linfoma cerebral primario. Ese diagnóstico obligó a cancelar compromisos profesionales, incluyendo conciertos previstos de su gira internacional. Y ahí apareció una imagen que a nadie le gusta mirar, pero que todos entendemos. La imagen del artista que quiere seguir y del cuerpo que pide detenerse. Porque una cosa es cancelar una cita cualquiera, otra muy distinta es cancelar escenarios cuando has vivido más de 60 años alimentándote de ellos. Para Rafael, el escenario nunca fue solo un lugar de trabajo, fue su territorio natural, su casa simbólica, ese sitio donde el tiempo parecía obedecerle un poco más. Pero la vida tiene momentos en los que no negocia. Y cuando eso ocurre, no importa cuántas veces te hayan aplaudido, no importa cuántos países hayas recorrido, no importa si tu nombre aparece en letras grandes, el pasillo de un hospital iguala muchas cosas, la espera de un resultado médico también. Y aquí quiero ser muy cuidadoso, porque alrededor de figuras tan grandes siempre aparecen rumores, interpretaciones, frases sueltas, comentarios que se inflan en redes, se dijo de todo. Algunos se preguntaron si volvería a cantar. Otros interpretaron la cancelación de la gira como una posible retirada. Hubo preocupación, hubo especulación, hubo miedo. Pero no todo lo que se comenta es verdad. Y cuando hablamos de salud, especialmente de una persona mayor, lo mínimo es no convertir la incertidumbre en sentencia. Porque una pregunta queda flotando. ¿De verdad tenemos derecho a exigirle fuerza eterna a alguien que ya nos dio una vida entera de canciones? Yo creo que no. Y aún así, entiendo al público, entiendo ese miedo. Cuando un artista acompaña tantas décadas, la gente no lo mira solo como artista, lo mira como parte de su propia historia. Si Rafael envejece, también envejecen quienes lo escucharon de jóvenes. Si Rafael se enferma, muchos sienten que una parte de su memoria también se vuelve frágil. Eso es lo que a veces no entendemos de la fama larga. No se trata solo de admiración, se trata de espejo. Rafael no es únicamente Rafael. Para muchas personas es la canción de un baile antiguo, una película en blanco y negro, una tarde con los padres vivos, una época en la que todo parecía más lento. Por eso su dolor no se siente como una noticia cualquiera, se siente como una pequeña grieta en el pasado. Y si hablamos de pasado, no podemos dejar fuera a Natalia Figueroa. Rafael se casó con Natalia el 14 de julio de 1972 en Venecia. Ella, periodista, escritora, mujer de una familia conocida, se convirtió no solo en su esposa, sino en una presencia constante en una vida que, desde fuera, debió de ser cualquier cosa menos sencilla. Juntos tuvieron 3 hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel. Más de medio siglo de matrimonio no se sostiene solo con fotografías bonitas. Se sostiene con paciencia, renuncias, silencios, discusiones que no salen en prensa, viajes, esperas, enfermedad, familia, orgullo y también cansancio. Y aquí hay algo que me parece importante. Cuando un artista se enferma, muchas veces el foco está en él, en su diagnóstico, en su carrera, en su posible regreso. Pero detrás suele haber una familia que también vive el miedo, una familia que responde llamadas, que escucha médicos, que acompaña pasillos, que intenta proteger la intimidad mientras fuera hay cámaras esperando una frase. ¿Quién sostiene al que siempre sostuvo un escenario entero? Es una pregunta fuerte. Porque Rafael fue durante décadas el centro de una luz muy intensa. Pero cuando esa luz se apaga un poco, aunque sea por salud, aparecen las personas que no estaban ahí solo por el brillo. Aparecen quienes se quedan cuando no hay aplauso. Y Natalia, según se informó después, habló de una recuperación positiva. Dijo que Rafael estaba evolucionando bien, que se encontraba fenomenal.
y esas palabras trajeron alivio a muchos seguidores, pero incluso cuando las noticias son mejores queda algo en el aire, porque una recuperación no borra automáticamente el miedo que la provocó. A veces la gente dice, bueno, ya está, se recuperó, como si el alma también recibiera el alta médica el mismo día que el cuerpo. Pero no siempre es así. Después de un susto grande, uno vuelve, pero no vuelve exactamente igual, mira distinto, respira distinto, se pregunta cosas que antes evitaba, y en una persona de 83 años esas preguntas tienen una profundidad especial. Porque la edad no solo trae arrugas, trae memoria, trae cuentas pendientes, trae nombres de personas que ya no están, trae habitaciones llenas de recuerdos, trae la sensación de que cada regreso al escenario puede ser más precioso que el anterior, precisamente porque ya no se da por hecho. Y eso convierte cada aparición de Rafael en algo más que un concierto. Lo convierte en una conversación con el tiempo. Imagínalo un momento. Un hombre que empezó siendo niño cantor, que salió de Linares, que se hizo enorme en Madrid, que cruzó océanos, que cantó para públicos que quizá no hablaban igual, pero sí sentían igual. Un hombre que fue joven frente a cámaras antiguas, adulto frente a teatros llenos, mayor frente a generaciones que lo descubrieron por sus padres o abuelos. Y ahora, a los 83 años, sigue ahí, con esa pregunta inevitable sobre la mesa. ¿Cuánto más puede pedirle el mundo a una leyenda viva? Y ojo, no lo digo como despedida, lo digo como respeto, porque hay una diferencia enorme entre admirar a alguien y exigirle. Admirar es agradecer, exigir a veces es olvidar que del otro lado hay un ser humano. La tragedia de Rafael, si la miramos con calma, no está en un rumor concreto ni en un titular de un día, está en algo más silencioso, está en ver cómo un hombre que representó intensidad, control, presencia, dominio absoluto de la escena, tuvo que enfrentar una vez más esa parte de la vida que nadie controla del todo. Y eso nos toca porque todos, de alguna manera, conocemos esa sensación. Quizá no hemos cantado en grandes teatros, quizá no hemos recibido premios, quizá nadie nos espera a la salida de un hospital con cámaras, pero todos hemos sentido alguna vez que la vida nos frenaba cuando nosotros queríamos seguir. Un diagnóstico, una pérdida, una llamada inesperada, una silla vacía en la mesa, un cansancio que antes no estaba, un espejo que devuelve una versión de nosotros que cuesta reconocer. Y entonces uno entiende que la fuerza no siempre se parece a gritar. A veces la fuerza es aceptar tratamiento, a veces es cancelar planes, a veces es dejarse cuidar, a veces es callar para no dar explicaciones a todo el mundo. La gente suele confundir el silencio con misterio, pero muchas veces el silencio es simplemente una forma de protección. Y en el caso de Rafael, ese silencio público, alrededor de ciertos detalles de su salud o de su vida privada, no debería ser visto como un vacío para llenar con especulaciones, debería ser visto como una frontera humana. Porque no todo nos pertenece. Podemos quererlo, podemos admirarlo, podemos preocuparnos, pero no podemos apropiarnos de su dolor. Hay otra capa que a mí me parece todavía más profunda, la del personaje público. Rafael construyó una imagen poderosa, no una imagen blanda, no una imagen de artista que pide permiso, una imagen de alguien que entra, canta, domina, se va y deja una sensación de grandeza. Eso le dio una carrera monumental, pero también pudo convertirse en una carga, porque cuando el mundo te conoce como el divo, cuando la gente espera de ti intensidad, elegancia, energía, cuando tu nombre viene acompañado de historia, ¿cómo muestras debilidad sin sentir que estás decepcionando a alguien? Ahí hay una tristeza muy humana. Hay artistas que no se permiten envejecer delante del público, otros lo hacen con dignidad, pero pagando un precio emocional, porque el público aplaude la trayectoria, sí, pero también puede ser cruel con el paso del tiempo. Un día celebra que sigas, otro día pregunta si ya deberías parar. Un día te llama leyenda, otro día mira una foto tuya con lupa. Y uno se pregunta, ¿no será que a veces amamos a nuestros ídolos mientras se parecen al recuerdo que tenemos de ellos, pero nos incomoda cuando se vuelven personas reales? Esa pregunta duele, porque todos envejecemos, pero no todos envejecemos bajo luces. Rafael ha tenido que hacerlo delante de millones, con su voz comparada con la de antes, con su energía comparada con la de antes, con su rostro comparado con el de antes, y aún así siguió defendiendo su lugar, no desde la nostalgia solamente, sino desde la presencia. En 2025 fue reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, un homenaje a más de 6 décadas de carrera y a su influencia en la música latina.
y ese reconocimiento llegó después del susto médico, como si la vida hubiese juntado en el mismo capítulo dos emociones opuestas, el miedo y el homenaje, la fragilidad y la celebración, la cama de hospital y el aplauso de una industria entera. Hay algo casi cinematográfico en eso. Un hombre que ha sobrevivido a tantas etapas recibe un gran reconocimiento cuando el público todavía tiene reciente la preocupación por su salud. No es solo un premio, es una especie de abrazo colectivo, una manera de decir, sabemos lo que has dado, sabemos lo que significas, gracias por seguir aquí. Y quizá por eso emociona tanto, porque los homenajes cuando llegan tarde tienen un sabor amargo, pero cuando llegan mientras la persona puede escucharlos, mirarlos, sentirlos, entonces tienen otra luz. Aún así no podemos olvidar el otro lado. El reconocimiento no cancela la vulnerabilidad, un premio no elimina el miedo de una familia, una ovación no garantiza que el futuro sea fácil, y ese contraste es exactamente lo que hace que esta historia sea tan humana. Rafael no es una estatua, es un hombre. Y decir eso no le quita grandeza, al contrario, se la devuelve en una forma más verdadera. Porque durante años nos acostumbramos a hablar de los grandes artistas como si fueran monumentos, la voz, el divo, la leyenda, el mito. Palabras grandes, sí, pero a veces esas palabras tapan lo más importante, que detrás hay una persona que se cansa, que envejece, que ama, que teme, que se equivoca, que se aferra, que tiene familia, que tiene médicos, que tiene días buenos y días malos. La tragedia no es descubrir que Rafael es humano. La tragedia es que quizá necesitamos verlo sufrir para recordarlo. Y eso dice mucho de nosotros como público. Nos encanta la grandeza, pero nos cuesta acompañar la fragilidad. Nos gusta el artista encendido, pero no sabemos qué hacer con el artista vulnerable. Queremos que vuelva, pero también queremos que se cuide. Queremos noticias, pero nos molesta no tener todos los detalles. Queremos cercanía, pero a veces cruzamos la línea de la intimidad. Y aquí entra una frase que quizá vale la pena dejar flotando. A veces lo que más duele no es perder la fuerza, sino sentir que todos esperan que sigas siendo fuerte para no asustarse ellos. ¿No pasa también en las familias? El padre que siempre resolvía todo, la madre que nunca se quejaba, el abuelo que parecía eterno, la persona que era columna de la casa. Un día se enferma, se sienta, se calla, y todos alrededor se desorientan. Porque no solo está sufriendo esa persona, también se rompe la idea que los demás tenían de ella. Con Rafael pasa algo parecido, pero multiplicado por millones. Para muchas personas, él era una columna emocional de la música en español, y cuando esa columna muestra una grieta, aunque no caiga, el público siente el temblor. Pero quizá la madurez consiste justamente en eso, en aprender a amar a nuestros ídolos no solo cuando están en su gran noche, sino también cuando tienen derecho a una noche difícil. Y esto me lleva a otra parte delicada. Cuando hablamos de drama en la vida de un artista, muchas veces buscamos traiciones, peleas, rupturas, escándalos. Pero en esta historia, el drama más fuerte no necesita gritos, no necesita acusaciones, no necesita villanos. La grieta más dolorosa es la que se abre entre la imagen pública y la realidad privada. Por fuera, Rafael es historia viva. Por dentro, como cualquier ser humano de su edad, enfrenta el paso del tiempo. Y eso no es menor. Porque el tiempo, cuando llega a cierta edad, deja de ser una idea abstracta y se vuelve una presencia sentada al lado. Cada proyecto se piensa distinto, cada viaje pesa más, cada aplauso puede sonar a celebración, y también a despedida posible, aunque nadie quiera decirlo en voz alta. No digo que Rafael se esté despidiendo, no hay que inventar finales donde no los hay. Digo que a los 83 años, después de un diagnóstico serio y de una vida entera en escena, cualquier regreso tiene una emoción diferente. Y si algo nos enseña su historia, es que la vida no se mide solo por cuánto tiempo resistimos, sino por cómo elegimos estar presentes después de haber tenido miedo. Porque sí, Rafael ha sido reconocido por sus logros, ha vendido millones de discos, ha recibido premios, homenajes y distinciones, pero al final, cuando uno mira con calma, lo más conmovedor no es la cifra, lo más conmovedor es la continuidad, esa decisión casi obstinada de seguir perteneciendo a la música. Y la continuidad a cierta edad es una forma de valentía, no la valentía ruidosa de quien presume, sino la valentía de quien sabe que el cuerpo ya no es el mismo, que los sustos existen, que la vida puede cambiar en una mañana cualquiera, y aún así se levanta. Pero también hay que decir algo con mucha claridad, seguir no siempre significa cantar.
A veces, seguir significa vivir tranquilo. Seguir significa estar con los hijos. Seguir significa aceptar un ritmo más lento. Seguir significa mirar atrás sin sentir que uno le debe algo más al mundo. Y si un día Rafael decide bajar el ritmo, guardar silencio o elegir solo aquello que le haga bien, eso también sería digno. Porque una carrera como la suya no necesita justificarse cada año. Ya está escrita, ya está en la memoria de varias generaciones, ya pertenece a la historia sentimental de millones de personas. El público puede desear más, es normal, pero el deseo del público no debería convertirse en una cadena. Hay algo muy hermoso en pensar que un artista que cantó durante décadas sobre el amor, la ausencia, la pasión y el dolor, ahora nos está enseñando otra cosa sin necesidad de cantar una sola nota. Nos está enseñando a mirar la vejez con más respeto. La vejez de los famosos suele tratarse de dos maneras injustas, o se la maquilla como si no existiera, o se la presenta como decadencia. Pero hay una tercera mirada, más humana, la vejez como territorio de dignidad, como etapa donde la persona no vale menos porque camine más despacio, cancele más, descanse más o necesite cuidados. Rafael no deja de ser Rafael por tener 83 años. Quizá ahora lo es de una manera más desnuda, menos invencible, sí, pero más real. Y eso, para quien sabe mirar, también tiene belleza. Me imagino a muchos seguidores mayores viendo estas noticias y sintiendo algo muy íntimo, no solo preocupación por él, sino una especie de identificación, porque llega una edad en la que uno ya no pregunta solo qué pasó, sino cómo se vive con eso. ¿Cómo se vive después de un susto? ¿Cómo se acepta que el cuerpo mande? ¿Cómo se conserva la alegría sin negar el miedo? No hay respuestas fáciles. Pero quizá Rafael, con su historia, nos deja una pista. Se vive rodeándose de quienes importan, aceptando ayuda, no dejando que un diagnóstico borre una vida entera, y entendiendo que incluso las leyendas tienen derecho a descansar. También nos obliga a revisar la forma en que comentamos la vida ajena. En redes, una noticia de salud se convierte en terreno para teorías en cuestión de minutos. Alguien dice, se retira. Otro dice, está peor. Otro inventa una frase. Otro exagera una imagen. Y así, una persona real termina convertida en contenido. Por eso hay que repetirlo, no todo comentario merece ser compartido, no toda sospecha merece convertirse en afirmación. No todo silencio significa algo oscuro. A veces una familia solo está intentando respirar. Y si algo merece Rafael después de todo lo que ha dado, es respeto. Respeto por su obra, sí, pero también por su intimidad, por sus tiempos, por sus miedos, por su derecho a no explicar cada detalle. Porque la fama no debería quitarle a nadie el derecho a ser cuidado en paz. Y cuando uno mira su matrimonio con Natalia, su familia, sus décadas de trabajo, sus enfermedades superadas, sus regresos, sus homenajes, aparece una imagen más completa. No la de un hombre perfecto, no la de un santo, no la de un personaje sin contradicciones, sino la de alguien que ha vivido mucho, que ha ganado mucho, que ha soportado mucho, y que ahora merece ser mirado sin morbo. Hay una frase que me ronda mientras cuento esto. Quizá la verdadera grandeza de un artista no se ve cuando todos lo aplauden, sino cuando el público aprende a quererlo sin exigirle que sea eterno. Y eso nos incluye a nosotros. Porque sí, queremos más canciones, queremos más apariciones, queremos volver a verlo de pie, dueño del escenario, con esa mirada intensa que parece atravesar los años. Pero también deberíamos querer algo más sencillo y más importante, que esté bien, que tenga paz, que se sienta acompañado, que no tenga que demostrar nada para seguir siendo amado. Rafael ya demostró demasiado. Demostró que un niño de Linares podía convertirse en una voz internacional. Demostró que la música en español podía viajar con fuerza. Demostró que un estilo propio, aunque fuera discutido, podía volverse inconfundible. Demostró que una carrera no se sostiene solo con talento, sino con disciplina, carácter y una especie de fe casi teatral en uno mismo. Pero ahora, quizá, la vida le pide otra demostración, no ante el público, ante sí mismo. La demostración de aceptar la vulnerabilidad sin sentir que eso es derrota. Y eso es profundamente humano, porque todos llegamos, tarde o temprano, a ese punto donde ya no se trata de ganar todas las batallas, se trata de vivirlas con dignidad, de no perder la ternura, de no dejar que el miedo nos convierta en piedra, de permitir que otros nos acompañen. Tal vez por eso esta historia duele tanto,
porque no habla solo de Rafael, habla de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nosotros mismos dentro de algunos años, habla de esa parte de la vida que no se puede controlar, aunque hayamos sido fuertes siempre. Y quizá por eso también conmueve. Porque ver frágil a alguien grande no debería hacernos sentir decepción, debería hacernos sentir gratitud, gratitud por lo que fue, por lo que es, por lo que todavía puede ser, aunque sea de otra manera. Al final, la biografía de Rafael no se resume en un diagnóstico, ni en un susto, ni en un titular, tampoco se resume en un premio, es una vida completa, con luces muy altas y sombras inevitables. Y nosotros, como espectadores, tenemos una responsabilidad pequeña pero importante. No convertir su dolor en espectáculo barato. Podemos comentar, sí, podemos preocuparnos, podemos recordar, podemos emocionarnos, pero hagámoslo con cuidado, porque detrás del nombre, Rafael, hay un hombre de 83 años, una familia, una historia, un cuerpo que ha resistido mucho y un legado que no necesita ser manchado por la prisa de opinar. Así que si algo nos deja esta etapa de su vida, quizás sea esto. No juzguemos demasiado rápido, no demos por cierto lo que no está confirmado. No confundamos silencio con secreto ni fragilidad con final. A veces la vida no nos está quitando a un artista. A veces solo nos está pidiendo que aprendamos a mirarlo con más humanidad. Y si tú creciste escuchando a Rafael o si alguna de sus canciones te recuerda a alguien, me encantaría leerte en los comentarios. Pero hagámoslo bonito, con respeto, con memoria, con esa ternura que merecen las personas que, de una forma u otra, nos acompañaron durante años. Y si este video te hizo pensar, dale like, compártelo con alguien que también recuerde a Rafael con cariño y suscríbete al canal. No para perseguir escándalos, sino para seguir contando historias humanas, de esas que nos recuerdan que detrás de cada leyenda también late un corazón.